Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar del caso de Dennis Nilsen, un hombre aparentemente normal que en la década de los 80 escandalizó a la sociedad británica cuando su secreto mejor guardado salió a la luz. A principios de febrero de 1983, varios vecinos del número 23 de Cranley Gardens, situado en el barrio londinense de Muswell Hill, empiezan a tener problemas con las tuberías de sus cuartos de baño. Sus inodoros se atascan constantemente, sin razón aparente, causándoles una gran frustración. Cuando plantean su queja ante el casero del edificio, este manda a un fontanero para que arregle la avería. En su primera visita, el técnico logra solucionar el problema, pero no le pasa desapercibido un olor nauseabundo proveniente de las cañerías para el que no encuentra explicación. Días después, sus servicios vuelven a ser requeridos cuando el bloqueo vuelve a producirse. Esta vez, inspecciona el desagüe en el exterior del edificio y es entonces cuando se topa con una desagradable sorpresa. Entre los desechos, distingue claramente la presencia de varios trozos de carne y huesos de pequeño tamaño. En un principio, el fontanero piensa que podrían ser de origen animal, pero cuando descubre lo que queda de una mano, contacta inmediatamente con las autoridades. Los restos fueron arrojados al inodoro desde el ático del edificio, por lo que la policía detiene al inquilino del apartamento. Su nombre es Dennis Nilsen, un funcionario público de 38 años que pasaría a la historia como uno de los criminales más despiadados del Reino Unido. Espero que este caso os despierte la curiosidad y que os animéis a investigar. Sin más dilación, adentrémonos en esta historia. Dennis Andrew Nilsen nace el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, un pequeño pueblo portuario en el este de Escocia. Es el segundo de los 3 hijos nacidos del matrimonio entre Elizabeth White y Olaf Nilsen. Su padre, un soldado de origen noruego, busca refugio en tierras escocesas en 1940 cuando su país es invadido por Alemania. Tras contraer matrimonio, la pareja convive en casa de los padres de Elizabeth, pero las constantes ausencias de Olaf en el extranjero y su desapego emocional hacia su mujer y sus hijos propiciarán el divorcio en 1948. Tras la ruptura, Olaf Nilsen abandona Escocia y nunca más volverá a ver a sus 3 hijos. Desde ese momento, el sentimiento de abandono acompañará a Dennis a lo largo de toda su vida. Pese a que tiene tan solo 3 años cuando su padre se va, crece traumatizado por no haber tenido la oportunidad de conocer a su progenitor. Su abuelo materno, Andrew White, pronto tomará el relevo de la figura paterna. Marinero de profesión, cuando no está en alta mar, Andrew pasa la mayor parte del tiempo con su nieto favorito, Dennis, el más tímido y reservado de los 3. Ambos tienen una conexión especial. Es la única persona de su entorno a la que se siente realmente unido. En 1951, un triste acontecimiento vuelve a perturbar su infancia. Un día, cuando regresa del colegio, Dennis encuentra a su madre llorando en el salón. Preocupado, se interesa por saber qué sucede. Elizabeth le pregunta a su hijo si quiere ver a su abuelo, y el niño asiente entusiasmado a la par que sorprendido, ya que supuestamente está trabajando en alta mar. La vuelta a casa de su abuelo es siempre motivo de celebración para Dennis. Sin previo aviso, su madre le conduce a la cocina, donde reposa el cuerpo inerte de Andrew White en el interior de un ataúd abierto. Posteriormente, le explica que su abuelo ha fallecido de manera inesperada a causa de un ataque al corazón fulminante. La falta de tacto a la hora de comunicarle la trágica noticia le marcará de por vida. A partir de ese momento, Dennis se obsesiona con el concepto de la muerte. Años más tarde revelaría que el saber que su abuelo estaba enterrado bajo tierra la atormentó durante toda su infancia. A sus 6 años, el niño no entiende por qué el cuerpo no puede ser preservado en el hogar, tal y como él lo vio por primera vez, hermoso y sereno, como si estuviera durmiendo plácidamente. Tras la trágica muerte de su abuelo, Dennis se encierra en sí mismo, se siente totalmente desamparado. El sentimiento de abandono se intensifica considerablemente. En su vida adulta, el miedo a que las personas a las que quiere la abandonen se convertirá en patológico y traerá terribles consecuencias. Dennis no se siente próximo a ningún miembro de su familia. Sus hermanos Olaf y Sylvia son completos desconocidos, su madre es fría y distante y su abuela es una mujer sumamente religiosa que le inculca que realizar actividades tan triviales como bailar o escuchar música es pecado. Por tanto, pasa la mayor parte del tiempo solo, paseando por la playa o en el puerto viendo los barcos pasar. 3 años después de la desgracia, Dennis comienza a mostrar un comportamiento extraño.
En una ocasión, tras dar un paseo por la playa, decide sumergirse en el agua, adentrándose peligrosamente en el mar sin apenas tener conocimientos de natación. Para él, el agua representa el vínculo con su abuelo. Mientras tiene dificultades para mantenerse a flote, le embarga una sensación de tranquilidad y se deja llevar. Está convencido de que su abuelo acudirá a rescatarle. Por suerte para él, un joven en la orilla se da cuenta de que está a punto de ahogarse y se lanza al agua en su ayuda. En 1955, Elizabeth White contrae matrimonio con un constructor llamado Andrew Scott y la familia al completo se muda a Stricken, un pueblo cercano. Dennis siente un profundo resentimiento hacia la nueva pareja de su madre, no solamente porque acapara la atención de su progenitora, despertando sus celos, sino también porque percibe que no es del agrado de su padrastro. Mientras que con él se muestra sumamente estricto, con su hermano Olaf tiene una actitud completamente diferente, revelando su favoritismo. Esto no es nuevo para Dennis, puesto que siempre ha sentido que es el menos querido de los tres hermanos. A excepción de su abuelo fallecido, sus familiares nunca le han prestado la atención deseada, por lo que el niño se va viendo películas y leyendo historias de terror. La realidad de su día a día le resulta tan anodina que Dennis prefiere refugiarse en un mundo de fantasía. Cuando alcanza la pubertad, se da cuenta de que hay otro elemento que le diferencia del resto. Dennis se siente atraído por los chicos. Desde el inicio, su homosexualidad le produce sentimientos contradictorios. Nielsen se cría en el seno de una familia católica conservadora en la que no hay lugar para la disidencia. Temiendo ser rechazado por su entorno, decide ocultar su orientación y no decírselo a nadie. Durante la adolescencia, le asaltan dudas acerca de su sexualidad y para cerciorarse de que está en lo cierto, hace algo terrible, dejando entrever su incipiente mente perturbada. En un par de ocasiones, Dennis realiza tocamientos a su hermana Sylvia con la intención de comprobar si le atrae el género femenino. Cuando ve que su atracción por los chicos persiste, comienza a meterse en la cama de su hermano mayor mientras éste duerme para tocarle sus partes íntimas. Un día, Olaf se despierta en mitad de la noche y le sorprende abusando de él. Su reacción no se hace esperar. El hermano de Dennis entra en cólera y a partir de ese momento comienza a dirigirse a él en femenino. A los 14 años, Dennis sale de su pueblo para estudiar en una academia militar. Las oportunidades laborales en Stricken son tan escasas que está decidido a abandonar su lugar de residencia en busca de algo mejor. Su meta es labrarse un futuro dentro del ejército. En la escuela secundaria, Dennis tiene predilección por el arte y la historia. Aunque no es un alumno brillante, muestra una sensibilidad especial para las artes visuales. Un cuadro en concreto es motivo de obsesión durante su adolescencia. La emblemática obra del pintor francés Théodore Géricault, La balsa de Medusa, un icono del romanticismo. En el lienzo se representan los 15 supervivientes de un naufragio frente a las costas de Mauritania, pero lo que realmente cautiva a Dennis, más allá de los aspectos técnicos o compositivos, es la escena representada al borde de la embarcación, donde se puede ver a un hombre de avanzada edad sentado junto a un cuerpo mutilado mientras sujeta el cadáver de un soldado recientemente fallecido. La idea del erotismo ligado a la muerte es una fuente inagotable de excitación para Dennis. Con frecuencia, fantasea con tener relaciones con cadáveres, personas inconscientes o incapacitadas. Cuando nadie le ve, el joven se pone polvos de talco por todo el cuerpo y simula estar muerto para dar rienda suelta a sus fantasías. Tras terminar la escuela secundaria, Dennis trabaja brevemente en una fábrica de conservas, pero tan solo durará 3 semanas. Cuando cumple 16, decide alistarse en el ejército para formarse como cocinero. Allí pasará los siguientes 9 años de su vida, siendo destinado a Noruega, Alemania y Oriente Medio. Posteriormente, describiría este periodo como el más feliz de su vida. A Dennis le encanta estar rodeado de chicos, pero al mismo tiempo le da miedo que alguno de sus compañeros descubra su orientación sexual. Por este motivo, evita ducharse o desnudarse delante de ellos. Es importante recalcar que hasta 1967 la homosexualidad está apenada en Inglaterra y por tanto podía ser motivo de expulsión del ejército. En el cuerpo militar, Dennis es considerado una persona excéntrica, extremadamente tímida y con tendencia a beber en exceso. Cuando está en estado de embriaguez, le pide a sus compañeros que posen para él, simulando estar muertos para poder hacerles fotografías. A veces, incluso él mismo finge estar inconsciente con la esperanza de que alguien mantenga relaciones con él. En 1972, Dennis abandona el ejército y vuelve temporalmente a Stricken. Es en ese momento cuando decide revelar su homosexualidad a su entorno.
Su confesión, lejos de generar empatía, provoca un cisma familiar que termina propiciando su salida precipitada de Escocia. Tras una acalorada discusión, Dennis no volverá a mantener contacto con su familia durante una larga temporada. Su siguiente destino es Londres. La capital inglesa se presenta como un lugar más favorable para poder ser él mismo. Aunque ser gay no estaba bien visto en la década de los 70, en la gran ciudad hay zonas en las que los homosexuales pueden acudir a locales de ocio a divertirse sin sentirse juzgados por la sociedad. A sus 28 años, Nielsen descubre cómo es vivir su sexualidad abiertamente en la esfera pública. Con frecuencia, acude a bares para conocer a chicos y mantiene relaciones íntimas con muchos de ellos. Es como si estuviera viviendo una segunda adolescencia. Aunque disfrute intimando con otros hombres, al cabo de un tiempo, cuando pasa la novedad, le embarga una sensación de vacío. Sus amantes no están interesados en conocerle o iniciar una relación sentimental con él. Todo es puramente físico y eso le causa una gran frustración. Por encima de todo, Dennis anhela tener una pareja estable. En el ámbito laboral, cambia de profesión, convirtiéndose en policía metropolitano de Londres, pero no durará demasiado. Llega a la conclusión de que su orientación sexual no es compatible con su puesto de trabajo, ya que le aterroriza ser descubierto en la zona gay por algún compañero. En 1974 se convierte en funcionario y empieza a trabajar en una oficina pública de empleo. En su nuevo trabajo, aunque algunos le encuentran un tanto extravagante, Dennis está considerado como un hombre formal, responsable y trabajador. Tanto es así que 5 años después es ascendido a oficial ejecutivo. En 1975, Dennis conoce a David Gallihan. Después de pasar la noche juntos en su casa, Nielsen le propone que se vaya a vivir con él. Ambos conviven en el número 195 de Melrose Avenue en Willesden Green. Como David está desempleado y cuenta con pocos recursos económicos, Dennis se hace cargo de todos los gastos, lo cual le sitúa en una posición de superioridad respecto a su pareja. Su novio adopta un rol pasivo. Debido al carácter autoritario de Dennis, no se atreve a llevarle la contraria. Aunque en un principio todo parece ir sobre ruedas, finalmente, tras 1 año y medio de relación, David decide abandonarle, cansado de sus continuos desprecios. La ruptura tiene un efecto devastador en la vida de Dennis Nielsen, desenterrando viejos fantasmas del pasado. Una vez más, alguien al que se siente muy unido vuelve a abandonarle. El dolor ante la pérdida es tal que su salud mental se ve seriamente afectada. Algunos expertos aseguran que la ruptura con su primer novio pudo haber sido el detonante de su espiral homicida. Puesto que le aterroriza estar solo, Dennis frecuenta más asiduamente los pubs londinenses en busca de un nuevo amante. Lo que tiene claro es que nunca más va a permitir que nadie la abandone, aunque para ello tenga que cometer un asesinato. La Navidad de 1978, Dennis conoce a Stephen Holmes, un adolescente de 14 años, a la salida de un pub del que le han echado por ser menor de edad. Nielsen entabla conversación con él y le invita a tomarse unas copas en su casa. Una vez allí, ambos beben hasta la extenuación. A la mañana siguiente, Dennis se levanta antes que Stephen y no puede evitar dejar de mirarle embelesado, admirando su belleza. En su mente comienza a imaginarse cómo sería pasar el resto de las navidades con él en su apartamento. Nielsen acaricia su cuerpo levemente, no quiere que se despierte, ya que le aterra la idea de que se vaya. Sin mediar palabra, saca una corbata de su armario y estrangula al joven hasta que pierde el conocimiento. A continuación, abusa de él y una vez conseguido su objetivo, lo mete en la bañera boca abajo para asegurarse de que está muerto. Acto seguido, procede a lavar meticulosamente el cadáver y lo coloca en su cama, donde vuelve a profanarlo una vez más. Tras mantenerlo en el apartamento durante un par de días, Dennis envuelve el cuerpo en una cortina y lo esconde bajo las tarimas de madera del suelo. Allí permanecerá 8 meses más hasta que decide quemarlo en una hoguera que hace en su jardín. Para disfrazar el olor a carne quemada, coloca basura y neumáticos en la pira. Al año siguiente, Nielsen invita a su apartamento a Andrew Ho, un estudiante hongkonés, con la intención de mantener relaciones íntimas. En un momento de la noche, Dennis intenta estrangularle, pero afortunadamente el joven logra zafarse y huir de la vivienda. Aunque Andrew acude a la policía para denunciar lo sucedido, cuando los agentes se presentan en el domicilio de Nielsen para obtener su versión de los hechos, el funcionario les convence de que no ha sido más que un malentendido entre amantes. Finalmente, el estudiante decide no denunciarlo por miedo a que su orientación sexual salga a la luz.
La noche del 3 de diciembre de 1979, Dennis conoce a Kenneth O'Candon, un joven canadiense de 23 años de visita en la capital inglesa. Tras conversar durante toda la noche, le invita a su apartamento y se ofrece a enseñarle los lugares más turísticos de la ciudad al día siguiente. Cuando terminan de cenar, Dennis se excusa para ir al baño, dejando a O'Candon escuchando música en el salón. Minutos después, se acerca sigilosamente por la espalda y lo estrangula con unos auriculares. Después de terminar con la vida de su segunda víctima mortal, lo desviste, lo tiende sobre la cama y se acurruca a su lado hasta quedarse dormido. Al día siguiente, toma varias fotografías del cuerpo en diferentes poses, dando rienda suelta a sus fantasías. El asesino interactúa con la víctima como si todavía estuviese vivo, contándole cómo le ha ido el día o viendo la televisión sentado a su lado. En su mente trastornada, es más fácil conectar emocionalmente con un cadáver que con una persona viva. Dennis quiere un amante totalmente pasivo. Al igual que hizo con su primera víctima, esconde el cuerpo debajo del suelo de su vivienda. El 17 de mayo de 1980, Dennis ofrece cobijo a un adolescente llamado Martin Duffy, que está pidiendo limosna a la entrada de una estación de metro. Duffy, originario de Liverpool, se ha escapado de casa recientemente y se encuentra prácticamente en la indigencia. El joven, cansado y hambriento, acepta la oferta de Nielsen, el cual se presenta como un buen samaritano. Una vez allí, Martin Duffy es brutalmente asesinado. Solo tenía 16 años. En la segunda mitad de 1980, Dennis Nielsen asesina a otras 5 personas e intenta terminar con la vida de otra. Solo uno de esos hombres sería posteriormente identificado, William David Sutherland, un joven de 26 años con serios problemas económicos que se vio obligado a ejercer la prostitución para mantener a su mujer y a su hija. Tras terminar con la vida de 8 personas de manera prácticamente idéntica, Dennis debe hacer frente a un serio problema. La acumulación de cadáveres bajo el suelo de su apartamento empieza a desprender un olor putrefacto y propicia una plaga de insectos y gusanos. Aunque Nielsen rocía su vivienda con ambientador y desodorante varias veces al día, el hedor es insoportable, por lo que no le queda más remedio que deshacerse de los cuerpos lo antes posible. Dennis, echando mano de sus dotes como carnicero de su época del ejército, descuartiza los cadáveres y quema alguno de los trozos en una gran hoguera que hace en su jardín. Mientras los cuerpos arden, invita a varios vecinos a contemplar el fuego. Ninguno de ellos podía sospechar el horror que acababa de cometerse. La última persona en ser asesinada en el número 195 de Melrose Avenue fue un joven de 23 años llamado Malcolm Barlow. El 17 de septiembre de 1981, Dennis se lo encuentra indispuesto en la calle y se lo lleva a casa. El joven sufre de epilepsia. Una vez allí, llama a una ambulancia para que se lo lleven al hospital. Al día siguiente, Barlow se presenta en su casa para agradecerle lo que ha hecho por él, pero nadie le abre la puerta. Dennis está trabajando. Cuando regresa, le invita a pasar y finalmente termina con su vida. Es su víctima número 9. Un mes después, sin que él se lo espere, su casero le comunica que tiene que abandonar la propiedad, ya que tiene intención de renovar y vender el inmueble. Para compensarle, le ofrece 1000 libras para que se marche antes de finalizar el contrato. Nielsen acepta la oferta. El día antes de irse, hace otra hoguera en la que se deshace del cuerpo de Malcolm Barlow y de los trozos restantes de sus víctimas anteriores. Se asegura de que queden prácticamente reducidos a cenizas para evitar levantar sospechas. De ahí se muda al número 23 de Cranley Gardens, en el barrio de Muswell Hill, al norte de Londres. Es una casa familiar reconvertida en varios apartamentos. El suyo está situado en el ático del inmueble. A diferencia de su casa anterior, carece de jardín y no tiene suelo de madera, lo cual resulta un problema para sus menesteres. Aunque en un principio invita a chicos a su casa y no les hace nada, finalmente es incapaz de controlar su instinto homicida y por tanto vuelve a las andadas. En noviembre de 1981, Nielsen conoce a un estudiante de 19 años llamado Paul Nobbs. El joven accede a ir a su apartamento para tomarse una copa y ver una película. Dennis intenta estrangularle mientras duerme, pero Nobbs consigue huir del apartamento. Por miedo a represalias, decide no denunciar lo sucedido ante las autoridades. 2 meses después, conoce a John Howlett en un pub de Leicester Square. Los hombres beben y conversan animadamente durante toda la noche. Siguiendo su modus operandi, invita al joven a pasar la noche, pero Howlett declina la invitación, aduciendo que tiene que trabajar al día siguiente.
Desafortunadamente para él, vuelven a encontrarse en el mismo sitio meses después, y esta vez sí accede a ir a su casa, sin saber que esa decisión le costaría la vida. Nielsen coloca bolsas de plástico en el cuarto de baño y allí mismo lo descuartiza durante horas. Al no contar con jardín ni suelo de madera, Dennis se ve obligado a encontrar una forma más creativa de deshacerse de los cuerpos. A partir de ese momento, cocinará las cabezas de sus víctimas en una olla de grandes dimensiones para que ciertas partes se evaporen. El caldo sobrante y algunos trozos de pequeño tamaño son tirados por el inodoro. Los pedazos más manejables los envuelve en bolsas de plástico y posteriormente los arroja al contenedor de la basura. Para no levantar sospechas, conserva los trozos más grandes en su apartamento. En mayo de 1982, Nielsen intenta asesinar a Carl Strutter, un joven de 21 años. Dennis se fija en él al verle sentado solo en una mesa con expresión melancólica. Sin dudarlo, le invita a tomar una copa. Strutter es un chico vulnerable que, pese a su corta edad, ha sufrido mucho. Tras padecer malos tratos por parte de su expareja, se siente perdido. Nielsen le inspira confianza, por lo que accede a ir a su apartamento. A la mañana siguiente, asalta al joven mientras duerme. Después de meterle la cabeza en la bañera, le da por muerto, y cuando le colocan el sofá para comenzar su macabro ritual, se percata de que todavía está vivo. Es entonces cuando tiene una reacción inesperada. En vez de terminar lo que empezó, decide darle un masaje cardíaco para reanimarle. Cuando el joven recobra la consciencia, 2 días después, Dennis le cuenta que tuvo un ataque de pánico y se desmayó. Sorprendentemente, lo lleva a la estación de tren y le sugiere que vuelvan a verse. Strutter, poniendo en duda la historia que le acaba de contar, acude a las autoridades para denunciar los hechos, pero nadie le da veracidad a sus palabras. Dennis Nielsen asesinará a 2 personas más en su casa de Cranley Gardens: Graham Allen en septiembre de 1982 y Stephen Sinclair, su última víctima mortal, en enero de 1983. Se estima que el funcionario podría haber terminado con la vida de 15 personas, aunque el recuento podría ser aún mayor. El 4 de febrero de 1983, Dennis Nielsen escribe una carta a su casero quejándose de que las tuberías de su apartamento se atascan constantemente. Este hecho, posteriormente, será interpretado como un intento desesperado del asesino en serie de ser descubierto. No es la primera vez que el casero del edificio escucha la misma queja por parte de otros inquilinos. Varios apartamentos parecen tener el mismo problema, por lo que finalmente solicita los servicios de un fontanero. El técnico consigue arreglar la avería en su primera visita, pero detecta un olor pestilente proveniente de las cañerías para el que no encuentra explicación. Días después, tiene que regresar al edificio cuando es informado de que el problema persiste. Cuando abre la cubierta del desagüe en el exterior del inmueble, descubre, para su sorpresa, varios trozos de carne, huesos de pequeño tamaño y lo que parece ser una mano. Tanto él como su supervisor constatan que los restos fueron arrojados al inodoro desde el ático del edificio, por lo que alertan inmediatamente a las autoridades. La policía confirma que se trata de restos humanos, por lo que se presentan en el domicilio de Dennis Nielsen para proceder a su arresto. Cuando vuelve de trabajar, se encuentran los agentes en su puerta, pero sorprendentemente no se muestra asombrado, ni siquiera cuando le dicen que el motivo de su presencia es llevar a cabo una investigación acerca de los restos humanos procedentes de su inodoro. En todo momento mantiene la compostura. Nada más entrar en el apartamento, los 3 policías perciben un olor repugnante, el olor inequívoco de un cuerpo en descomposición. En un armario de la cocina encuentran 2 bolsas grandes de basura con más restos. La primera contiene 2 torsos y varios órganos. La segunda, otro torso, un cráneo y una cabeza. Escondida en el cuarto de baño, descubren una bolsa de deporte con unas piernas en su interior. Tras el macabro hallazgo, Dennis Nielsen es detenido ante la mirada atónita de sus vecinos. Una vez en comisaría, es sometido a un largo interrogatorio. Desde el primer momento, Dennis confiesa ser el autor de los crímenes. Aunque no logra recordar la cifra con exactitud ni los nombres de todas sus víctimas, cree haber terminado con la vida de 15 o 16 personas y asegura haber intentado asesinar a otras 7. Nielsen le da a los investigadores todo tipo de detalles, como por ejemplo que tras asesinar a sus víctimas, las afeita, los maquilla y viste sus cadáveres con ropa interior y calcetines. Reconoce su intención de usarlos como maniquíes.
simples objetos con el único cometido de satisfacer sus perversas fantasías. A Dennis no le excita tanto el hecho de matar como el ritual que lleva a cabo después. El asesino afirma no saber el porqué de sus actos y asegura no sentir ningún tipo de remordimiento. La policía científica acude a su primera vivienda en Melrose Avenue y allí desentierran unos 1000 fragmentos de hueso bajo la tierra del jardín donde hizo las hogueras. En un principio, Dennis Nilsen es acusado únicamente del asesinato de Stephen Sinclair, puesto que es la única víctima de la que se tienen huellas dactilares, pero posteriormente se le imputarán otros asesinatos. Pese a que tras su detención reconoció ser el autor de las muertes, 5 semanas antes del juicio, Nilsen sorprende a todos declarándose no culpable, alegando que tenía sus facultades mentales disminuidas cuando cometió los crímenes. El psiquiatra que testificó para la defensa aseguró que a causa de una falta de desarrollo emocional, Nilsen tiene dificultades para expresar cualquier emoción que no sea la ira y por tanto tiende a tratar a otros seres humanos como meros componentes de sus fantasías. Según el experto, Dennis sufre un trastorno de la personalidad severo que reduce su responsabilidad considerablemente. Sin embargo, la acusación disputó esta evaluación psicológica, aduciendo que Nilsen, a pesar de tener una personalidad excéntrica, era plenamente consciente de sus actos y, por tanto, obró con premeditación y alevosía. Finalmente, el 3 de noviembre de 1983, Dennis Nilsen fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua, con la posibilidad de obtener la libertad condicional tras haber cumplido 25 años. No obstante, en 1994, el ministro del Interior británico confirmó que, dada la gravedad de los hechos, Nilsen cumpliría la pena íntegra y, por tanto, jamás saldría de la cárcel. El 12 de mayo de 2018, Dennis Nilsen muere en prisión a causa de una embolia pulmonar a los 72 años de edad, pasando a la historia como el segundo asesino en serie más prolífico de Reino Unido. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, dad a like si os ha gustado y suscribíos a mi canal. Hasta la próxima.